Una semana más y con ella otra entrega de nuestro espacio Entre Profes. Hoy nos acompaña Miguel Cordero, un preparador físico que no tiene fecha de caducidad, pues se ha mantenido en la élite del fútbol venezolano por más de 10 años ininterrumpidos, adaptándose, cambiando y evolucionando constantemente. Para nosotros ha sido un lujo compartir sus experiencias y escuchar de primera mano lo que significa estar tanto tiempo compitiendo a ese nivel. Bienvenido, Miguel. Bueno, creo que no hace falta presentarte y sabiendo que eres una persona, un referente para muchos de los preparadores físicos que se encuentran en el fútbol venezolano actual. Eres siempre, yo creo que uno de los profes a seguir. Y bueno, hoy será un placer poder escuchar un poco de tu experiencia, porque si quizás nos extendemos ya, como lo hablábamos antes, tendríamos que realizar un libro. Y bueno, será un gusto compartir contigo. Bienvenido. Gracias, Salvador y Rudy. Agradecerle por la oportunidad que me brindan de poder compartir un poco experiencia, anécdota, historia, para toda esa gente que nos escuchan, para nuestro gremio de los preparadores físicos. Si lo están escuchando entrenadores, árbitros, dirigentes, de verdad que para mí es un placer compartir un rato diferente, algo formal, informal de lo que es la trayectoria de uno dentro del fútbol, que para muchos es referencia, pero antes de que uno estuvo en el fútbol también hubo muchos preparadores físicos importantes que marcaban la pauta metodológica o marcaban una pauta en el fútbol venezolano que es importante reconocerlo. Y bueno, y a ustedes debo agradecerles porque fueron una de las primeras personas que me recibieron aquí en España, me contextualizaron lo que era España y de verdad que estoy bastante agradecido, dar las gracias por eso y que bueno, que esta iniciativa se pueda mantener en el tiempo y que tanto bien le va a hacer al fútbol venezolano, a nuestro gremio, de tratar de unirnos. Una vez lo quisimos hacer y no pudimos, de unirnos, de unificar criterios, de extraer información, de hacer estudios, con el fin de mejorar nuestro fútbol, que fue el que nos dio a conocer en el ámbito sudamericano y por supuesto a nivel mundial, y creo que le debemos mucho también a los que de alguna u otra manera están participando en esta idea. Miguel, ya para meternos en contexto, quisiera que recordaras un poquito y que hicieras memoria y nos contaras cómo te iniciaste en el mundo del entrenamiento y de la preparación física. Bueno, sí, como tú dices, recordar un poco, recordar es vivir y mira, es como siempre he ido rompiendo paradigmas, porque yo fui jugador, ¿sabes? Yo fui jugador profesional y ese haber sido jugador y a la vez estudiar, sí, creo que son de los pocos casos en Venezuela creo que Isa también jugó profesional o estuvo en la selección. Bueno, yo estuve en varios equipos de fútbol profesional, como jugador activo y a la vez estudiaba. ¿Sabes? Algunos casos que antes era como complicado estudiar y jugar fútbol profesional. Pero bueno, a mí se me dio una carrera de 5 años y la pude sacar en 7 años porque, por supuesto, retiras los semestres muchas veces. Pero sí, mira, la inquietud por la preparación física, la inquietud de ser jugador o exjugador y ser entrenador, que es la mayoría de los casos, en mi caso fue de preparación física, era llevar eso, lo que viví como jugador, estudiar a la misma vez, ¿sí? Retirarte, graduarte, retirarte y comenzar una nueva etapa como docente, como entrenador en el fútbol base o en los colegios privados de Caracas, y bueno, ya perfilarte hacia el alto rendimiento de lo que es ser preparador físico. Pero más o menos eso fue si me preguntas realmente qué te llevó a ser preparador físico actual, yo creo que el tiempo, ¿sabes? El de ser jugador, ser profesor de educación física, ser docente, ser formador. Y luego, bueno, estando ya en los colegios o cuando hace la incursión que pasa de colegio al Caracas Fútbol Club,
¿sabes? Ahí ya como que ya te defines un poco más, y también te ayuda mucho, bueno, me ayudó mucho en ese momento que desde que me retiré en el 99, ya en el 2000, tenía esa inquietud de poder conocer más, ¿sabes? De lo que conocía como jugador, de conocer un poco más de qué se trataba esto, de la educación física, de ser preparador físico, de entrenador, y ya como con el tiempo que uno había jugado y eso, había conocido más o menos el contexto sudamericano, bueno, tratar de conocer qué se está haciendo en Europa, y por ahí mi primer viaje en el 2000, que lo hice con José Hernández, del fútbol base, y en el 2001 por primera vez en Argentina, por ahí más o menos me contextualicé y me ubiqué un poco en el tiempo de lo que realmente quería, pero en el transcurrir del tiempo es que te das cuenta de lo que quieres, de dónde te metiste, ¿sabes? Y del futuro que puedas tener en esta profesión. Más o menos esa es la inquietud que tuve por la preparación física. Y como todos saben, sí, cuando llegué en el 2004, estoy con el Caracas Fútbol Club, que doy el paso a conformar los cuerpos técnicos, la división inferior de Caracas Fútbol Club, es donde creo que tú te profesionalizas y tienes ese perfil bien definido de lo que quería hacer, lo que uno ha logrado hasta este momento. Sí, Miguel, nos gustaría que también nos comentaras bueno, ha sido tu casa por mucho tiempo, lo que es el Caracas Fútbol Club, y también fuiste jugador también en el Caracas, o sea que debe ser algo muy importante en tu vida, la institución. Nos comentaras ese paso por el Caracas que estuviste en categorías inferiores hasta ser campeón en diferentes categorías, ir a copas internacionales también como preparador físico en todas esas categorías. Y bueno, coméntanos un poco acerca de tu experiencia dentro del Caracas, qué fuiste adaptando, cómo fue evolucionando ese Miguel Cordero que empezó en categorías menores al llegar al profesional. Sí, bueno, yo creo que es lo ideal para todo entrenador, preparador físico, o en este caso es jugador, que marca una de las etapas. Se me dio la oportunidad de ir de un colegio privado, Colegio San Ignacio de Loyola, que tenía por supuesto un gran nivel, que estuve trabajando con Saúl Maldonado, con Bernardo Añor y con Paulín Páez Pumar, da ese salto, ¿sí? ¿Sí? De colegio privado al Caracas Fútbol Club, para mí fue muy importante. A mí me termina llevando José Hernández, que en ese momento estaba en San Agustín del Paraíso, me lleva a las divisiones inferiores del Caracas, y nunca se me olvida una frase que me dijo él, que mira, en el fútbol las personas tienen que conocerte por lo que eres, por algo, ¿sabes? Y te recomiendo que seas preparador físico. Hay pocos preparadores físicos en Venezuela y creo que tiene un buen perfil, ¿sabes? Porque ya al ser exjugador y profesor de educación física, automáticamente te asocian. Sí, pero todos los compañeros de mi generación fueron entrenadores o iban por la parte de ser entrenador. Me llega ese momento de trabajar en el Caracas Fútbol Club y bueno, ahí fueron mis inicios y donde me formé. Por supuesto, estoy muy agradecido con la institución cuando José Hernández me lleva, y posteriormente a los años siguientes, cuando Chita San Vicente me da la oportunidad de poder estar en los entrenamientos, ser parte de ese trabajo que se venía haciendo en inferiores con José, y de la mano de él, que era el entrenador principal del Caracas Fútbol en ese momento. Ahí en ese momento estaba en cuerpo técnico, que era Rodolfo Paladini, ¿sí? Que por supuesto viene un poco más atrás de lo que es la historia, de lo que sabemos de la historia. Ya había estado anteriormente Pablo Fernández, después estuvo él, después vinieron otros preparadores físicos importantes que hicieron un gran aporte, pero en ese momento del 2004, sí, hasta el 2010, que pude convivir con ese cuerpo técnico, y por ahí era una forma de trabajar, saber una metodología que servía en ese momento y que en este momento a lo mejor no se puede aplicar completamente, pero sí dio paso para otras cosas y para entender otras cosas, ¿sí? Para entender algunos métodos, para poder entender el presente, por supuesto, pero bueno, en su momento sirvió para ganar títulos, para formar jugadores, para tú hacerte un camino como preparador físico, para estar en la palestra del fútbol en ese momento. Y bueno, una experiencia grata de poder ser segundo preparador físico, poder ganar la estrella número 10, una Copa Venezuela, y que luego
cuando me toca la oportunidad de estar en el primer equipo de la mano de ese cuerpo técnico que no siguió, pero se continuó el trabajo. Bueno, yo estuve como preparador físico principal en ese momento, a partir del 2010 hasta el 2016, siguiendo un poco lo que se venía trabajando, pero con un sello muy particular, que era el sello de Miguel Cordero, que en ese momento ya del 2000 estaba viajando, estaba buscando nuevas cosas, inquieto por las nuevas tendencias, y bueno, por ahí también te termina de catapultar lo que es, o hacerte un nombre de todo el fútbol venezolano, eh, con la simple intención de preparar jugadores, que fui un afortunado, tener buenos cuerpos técnicos de la mano de José, de Seferino, y después tener jugadores extraordinarios que lo traías de la base, su 17, su 20, de la filial. Y bueno, casualidad que quedas campeón con su 17, con 20, con filial, y al quedar campeón con filial automáticamente vas al primer equipo. Vas al primer equipo y terminas un proceso que traía Chita con una estrella y un campeonato. ¿Sabes? ¿Qué más le puede pedir en un inicio de ser entrenador principal en una institución tan grande como el Caracas? Y bueno, ahí pasaron muchas cosas, mucho aprendizaje, que bueno, que ya en el 2016 ya cerré un ciclo en ese momento, para luego ir a otro club como fue el Deportivo La Guaira, que también te da otra perspectiva de las cosas, pero donde realmente uno se hizo fue en el Caracas, y de la mano de la preparación o la inquietud de uno con lo que te ofrecía el Caracas, era para en ese momento aprovechar de ser un gran profesional dentro del fútbol. Miguel, hablaste del sello de lo que es Miguel Cordero, o lo que fue el sello de Miguel Cordero dentro del Caracas. Allí que quisiera, porque en una de estas ponencias que estuve haciendo, reflejaba qué necesita el club o qué uno puede aportar el preparador físico para que exista una huella como tal. Y entonces quisiera, para que, por ejemplo, como tú tuviste tantos años, no estar en un estado de confort, sino siempre ir buscando más, dejando que el club crezca también y que tú a su vez también crezcas como preparador físico. Entonces, ¿qué le hace falta a un preparador físico para dejar esa huella? Para tampoco entrometiéndose o abordando en otros espacios, sino enfocándose en lo que es su especialidad. Bueno, primeramente, si estás en las divisiones inferiores, tenía que tener todo el apoyo del primer equipo, del cuerpo técnico del primer equipo. Si estás en la primera división, debería tener todo el apoyo, o que el club te dé todas las herramientas. En mi caso, la familia Valentinera a mí me ayudó mucho en lo que fue mi formación. Están así que 1 o 2 veces al año te enviaban a otro país a formarte también por tu inquietud, por lo que tú puedas proponer, y ellos, bueno, ellos accedían a eso. Y bueno, también tiene que acompañar, así como cuando tienes una metodología y te acompañan los resultados, es válida igualmente tu desempeño como preparador físico a medida que va logrando cosas. Por supuesto, tú trabajando bien tienes va a estar muy cercano a lo que es el éxito o a ganar cosas. Poder corroborar esas cosas, poder tener el apoyo a medida que tenías resultados, por supuesto, ellos van dando. Pero yo creo que es una gestión que uno tiene que hacer, que en ese momento uno va adquiriendo conocimiento, experiencia, pero es una labor que tiene que ir conjuntamente con el club. Pero también no solamente lo que el club proponga, también las inquietudes que tú puedas tener. Reitero, a mí me acompañaba también los resultados y la formación de los jugadores, que a su vez iban a la selección y luego algunos fueron vendidos o prestados al exterior. Hacia eso iba, hacia la parte más que todo personal del preparador físico, en no quedarse en su parte de actitud, de búsqueda de ir más allá, no quedarse tranquilo por estar ya, digamos, en una institución, sino ir buscando más allá e ir que ese trabajo, que como tú dijiste, el sello Miguel Cordero, podría ser referencia. Entonces hacia eso apuntaba en lo que era la pregunta. Ah, sí, perfecto. Primero, he tenido la suerte de estar en grandes equipos, desde que como jugador y como cuerpo técnico, equipos ganadores, equipos que han ganado estrellas, o sea, equipos referencia, y bueno, Dios te colocó allí para que te desenvolvieras como tal, y eso traté de aprovecharlo al máximo, ¿sí?
de luego que me retiré, también me ayudó mucho el ser jugador profesional y haber estudiado. Me ayudó mucho a hacer, bueno, la palabra que uno tiene que es emprendimiento, que más o menos la conoces cuando vienes a estos países. Ser un emprendedor de inicio, ser inquieto por la información, por las nuevas tendencias y también que siempre tenía una nómina, ¿sabes? De jugadores élite que te obligaban sí o sí a tú prepararte diariamente. O sea, a tú prepararte y ya cuando viajas la primera vez a Sudamérica, la segunda vez, ya, ¿sabes? Todo se facilita o te crean más dudas, más incertidumbre a conocer más. Ahora estoy en España y tú te mueves a ver todo lo que uno ha hecho y la pregunta, me falta por conocer muchas cosas, por poner en práctica muchas cosas. Y eso es bueno, siempre andar en la duda porque te hace crecer, te hace ser inquieto, pero para tener un sello como preparador físico, dejar huella, primero tienes que tener mucha personalidad, atreverte a hacer cosas, o sea, atreverte a aprovechar los momentos, porque el fútbol es momentáneo, aprovechar los momentos. Y en ese momento yo veía que como jugador no me alcanzaba para hacer lo que yo quería hacer, que el fútbol venezolano en ese momento te daba una parte, pero había que ver y escuchar a otras personas que desde el 2000 lo estoy haciendo y me ayudó mucho viajar fuera de Venezuela, escuchar muchas personas, por supuesto adquirir la última bibliografía que tenía. En ese momento no era el boom de las redes sociales, pero luego que aparecieron las redes sociales también era algo adicional para tenerlo en cuenta y bueno, a medida que vas aprendiendo cosas, vas tomando como premisa que no, yo en este caso no voy a repetir cosas del año anterior, ¿sabes? O cosas consolidadas, tener que repetirlas, pero con de otra forma. Tener material a disposición para los jugadores, hacer una pretemporada distinta cada año, pero también, porque también te lo demandaba el club, ¿sabes? Un equipo ganador, que siempre estaba en la palestra, los jugadores, y por supuesto la exigencia de los cuerpos técnicos, que esa autoexigencia es bueno para crecer. Pero yo creo que es prepararse cada día más, buscar, ser inquieto. Esto es una pasión, ¿sabes? Esto es una pasión que lo viviste como jugador, ahora como cuerpo técnico y puedes estar 30, 40 años dejando cosas de qué hacer, de atender cosas importantes como la familia, pero es que te lleva a eso, te envuelve. ¿Sí? Uno estando por acá, ¿sabes? No es que está en una zona de confort, pero sí te envuelve. Mira, el fútbol te envuelve y a veces cuando terminé con La Guaira, que decido venir a España, prácticamente miras hacia atrás y no te das cuenta que tuviste 10 años interrumpidos sin parar, ¿sabes? Y te das cuenta cuando tomas este tipo de decisiones o vienes a otro país o te quieres reinventar o te quieres reciclar en conocimiento. Creo que eso es siempre mi inquietud, de prepararme cada día más. Es tan así que en Venezuela hice el curso de entrenador también, pero por cuestión de formación, ¿sabes? Creo que uno tiene que ser muy, muy exigente a sí mismo para poder conseguir el resultado. Pero yo creo que el sello te lo da la metodología clara que puedas tener, los jugadores importantes y el ganar cosas. ¿Sabes? Como que lo que gane lo que vale. Y ese momento exitoso del Caracas, tanto con Chita como después con Seferino, con José, con Zaragoza, después con Tony Franco, creo que ahí te da, te da un gran estatus como para que las personas puedan decir que hiciste cosas interesantes por el fútbol venezolano y por una institución. Miguel, yo creo que evidentemente para avanzar tenemos que conocer de dónde venimos, ¿no? Y en ese sentido, quisiera que nos hicieras un breve recuento de tus experiencias como futbolista y luego tus inicios como preparador físico hasta llegar en la actualidad. Es decir, que hagas un breve resumen de la metodología que se usaba cuando eras jugador, luego cuando tuviste tus inicios y lo que ahora es tu concepción en el tema condicional. Bueno, amplia la pregunta, ¿no? Bien amplia. Bueno, ahí tenemos varias cosas importantes. Bueno, como jugador, yo nunca digo que una metodología obsoleta o mala o buena para ese momento sirvió. Para nada es un secreto que en los años 80 y 90 era, era completamente todo, era muy aeróbico, ¿sabes? De correr y todas esas cosas. Creo que la gente del fútbol venezolano lo sabe y que fue evolucionando, pero eso dio pie para otras cosas. ¿Sabes? Eso dio pie para luego entender los trabajos intermitentes, eso dio pie para luego meterse en lo que son las áreas funcionales que proponía toda la metodología argentina, rosarina, ¿sabes? Entonces yo como jugador viví eso,
por ahí después luego que estudia, ¿sabes? Te dice, ¿por qué no trabajé esto? ¿Por qué no me trabajaron esto? Pero bueno, es parte, era el momento, era la información que llegaba a Venezuela, ¿sabes? De los deportes individuales, de la antigua Unión Soviética, ¿sabes? Entonces, siempre, yo por lo menos tuve en el Portuguesa, tuve entrenadores que tuvieron años 70 en Portuguesa, en el primer pentacampeón de Venezuela, lo que uno siempre dice, entrenaban a uno como ellos los entrenaron. Y eso también dio pie para que yo no cometiera ese error de yo entrenar a mis dirigidos como a mí me entrenaron. Entonces por ahí abre un poco los ojos el estudio, el haber jugado, el de buscar información, de poder mejorar y en pro del jugador, ¿sabes? Todo en pro del jugador y el fútbol y por supuesto en el fútbol porque es el resultado. Pero de jugador te sirvió mucho para luego cuando estudias educación física te das cuenta y corroboras cosas o apartas cosas, ¿sabes? Y eso te hace crecer como tal. Yo también conformé la selección de Venezuela y tuve seleccionadores en equipos y tuve el famoso entrenador serbio Ratomir Dukovic que trajo otra metodología diferente a lo que se venía haciendo, ¿sabes? Que venían haciendo los venezolanos o los entrenadores de Colonia. Y eso te deja marcado, ¿sabes? Eso te deja marcado. Entonces, tuviste entrenadores de una forma, de una metodología como jugador en la selección y luego en tus inicios o en tu preparación inicial vas conociendo otro tipo de formas de trabajar, ¿sabes? Y eso te deja marcado. Eso te deja marcado. Mucha gente lo dice, o exjugadores, o de mi generación, me entrenaron de tal forma. Yo trato de no comentarlo porque lo respeto mucho, porque ya soy parte del cuerpo técnico, pero a mí me dejaron unas grandes enseñanzas, ¿sabes? Igualmente yo le decía a mis jugadores, en el momento de que trabajó Miguel Cordero la pliometría, como dentro de 20 años van a hablar de la pliometría de Miguel Cordero que se hace de otra forma dentro de 20 años. Y todo es evolución, ¿sabes? Todo es evolución, todo es adaptarse al momento o a las circunstancias, pero para mi formación actual, para mi metodología, para mi forma de trabajar, eso que yo viví como jugador, que viví en la selección, ¿sabes? Fue uno de los plus adicional para yo crear mi propia metodología, por ahí para tener un carácter competitivo, ¿sabes? Y ser un preparador físico diferente a como lo sentían otras personas, otros preparadores físicos, ¿sí? Antes era muy aeróbico y ahorita yo me considero un preparador físico como que la cualidad fuerza es muy importante. En ese momento no se trabajó, ¿sabes? Así como la cualidad fuerza es muy importante en el momento que yo me inicié como preparador físico en las filas del Caracas, sin apartar la parte aeróbica, por supuesto, pero ahora ya va sobre más la calidad del movimiento, vas hacia la funcionalidad, hacia los patrones básicos específicos del deporte. Entonces, hacer una recopilación de todas las metodologías, todas las formas, yo creo que todo es evolución y esto seguirá evolucionando, la ciencia evoluciona, la tecnología y bueno, a lo mejor todo lo que estamos haciendo ahora en este momento, dentro de 20 años no sé, a lo mejor no se podrá hacer, pero yo creo que es cuestión de adaptarse, ¿sabes? Cuestión de adaptarse, ser muy inteligente para extraer cosas de cada una de las etapas que tú viviste, hacer tu propia metodología, extraer de cada uno, ponerle un nombre, no poner un nombre a tu metodología, pero a la vez que eso te sienta, que tú la entiendas, que tú te sientas bien, que te sientas cómodo y aparte te dé resultados, yo creo que ese es el camino como tal. Miguel, ya que comentaste un poco sobre la influencia argentina y que bueno, que has podido estar al lado, trabajar al lado de Rodolfo Paladini, de Fabián Bazán, de creo que también Dani Sesca, también pudiste compartir con él en el Caracas. Y bueno, un poco háblanos de esa influencia que tuviste en estos inicios tuyos como preparador físico. Ya, bueno, hablaríamos más adelante un poco de lo que está haciendo tu experiencia en Europa, pero cómo también a esa metodología del trabajo le has ido agregando tu preparación que en Europa y bueno, ya ahora la experiencia en Europa, pero cómo fue evolucionando, no, sino cómo te marcó esa influencia argentina. Bueno, mira, mi primer viaje fue a España y ya empezaba a escuchar cosas diferentes de cómo se estaba trabajando. En ese año me estaba enfocando mucho el fútbol base.
como tal porque estaba todavía en colegio. Después mi primer viaje fue en el 2001 a Argentina con el grupo equipo. Y ahí también me dio muchas perspectivas de lo que se estaba manejando en ese momento con la llegada de los preparadores físicos argentinos. ¿Sabes? Que primero vino Pablo, José Hernández estuvo con Pablo Fernández en el Caracas y me pudo contar muchas cosas de lo que hicieron. Después llega Rodolfo Palacio. También creo que estuvo por ahí. Horacio Daguerre también estuvo, que luego me reciben a PEFA y también después que tú haces el primer viaje en un país y empiezas a conocer gente, que ustedes lo saben, después, bueno, tenía la posibilidad en ese momento del 2000 al 2010, tenía esa posibilidad de poder viajar 1, 2 veces, hasta 3 veces al exterior, ¿sabes? Te lo brindaba en ese momento en el club que estaba, las personas a tu alrededor y bueno, ahí vas sopesando cosas. Lo que sí es que yo estaba muy claro en lo que yo quería como preparador físico y esto te va abriendo los ojos y vas introduciendo cosas en tu mochila, ¿sabes? Y vas interpretando los escenarios, los momentos. Eso sí, yo creo que es importante de tener personalidad para uno saber qué va a colocar en su metodología, pero yo siempre digo que esa metodología, esa forma de trabajar te abre mucho lo que es la creatividad. Ya va de tu parte saber qué extraer y qué no, ¿sabes? Pero eso fue un punto de partida muy importante porque yo todavía creo que la parte aeróbica y la parte de fuerza, como en el fútbol base, en las etapas sensibles, ya cuando a partir de los 14 años, muchos de esos trabajos se pueden extraer para hacer en divisiones inferiores, en la formación atlética del jugador, que cuando llegas por acá en España, no es que se pierda un poco o lo hacen de otra manera, pero para nuestro fútbol todavía sirve algunas cosas para formar ese jugador atléticamente, porque no solamente futbolístico o de talento, también atléticamente a nosotros nos ayudó mucho esas generaciones que tuvimos anteriormente cuando tuvo Nelson, anteriormente cuando tuvo Chita en las inferiores, ¿sabes? Cuando tuvo Saúl en las inferiores, después cuando tuvo Seferino, cuando tuvo Johnny Ferreira, cuando tuvo Estífano, todo eso nos sirvió, ¿sabes? Para crear un jugador de por sí en ese momento. Todos los equipos no estaban tan estructurados como Caracas y Caracas prácticamente con el trabajo físico, ¿sabes? Más el talento que había muchos jugadores extraordinarios en ese momento, se ganaba. ¿Sabe? Igualmente todos los títulos que se lograron, más allá del talento y la gestión que pasen los técnicos, el conocimiento también fue muy importante porque en ese momento se tenía nutricionista, una buena metodología en trabajo físico, ¿sabes? Más el trabajo táctico, de verdad que se marcó mucha diferencia. Pero bueno, a mí me marcó y se creó un camino o te marcaron un camino a seguir que luego tú le pusiste tus matices y tu forma, que eso es muy importante. ¿Sabes? Yo las personas que compartí a lo mejor igualmente que yo, a ver, Rodolfo está ahorita en la selección de México y a lo mejor no entrena en este momento como entrenaba antes en el Caracas, ¿sabes? En el momento que también llegó Dani Sesca también, que ha evolucionado o ha estado en varios equipos también igualmente, ¿sabes? Lo que yo hacía en el 2004 con la filial del Caracas, en el 2010, 2011 no lo hacía lo mismo con el primer equipo, ¿sabes? Todo es evolución, pero sí, bueno, te marca un camino. Empieza a interactuar con gente porque viajé mucho a Argentina, pero también después di el otro paso. Yo digo, de esta metodología o lo que se está escuchando actualmente, hay otra cosa. Y siempre hay cosas diferentes, ¿sabes? Dentro del mundo del fútbol. Y esa era mi inquietud, ¿sabes? Entonces empecé a viajar más a España, empecé a tener crear o agregarle cosas a la metodología, de cosas europeas como tal, y también te ayuda mucho que tuve muchos jugadores de élite que iban a Europa y volvían otra vez y aprendías mucho de ellos, ¿sabes? Entonces te comunicabas con mucha gente también acá en España y veías que había otra forma de trabajar en ese momento. No se podía hacer bruscamente en el fútbol venezolano, en este caso el Caracas, pero sí ir introduciendo cosas a nuestra metodología. Y bueno, ya ahora que estoy acá, ¿sabes? Le doy mucha respuesta a preguntas o inquietudes que tenía en ese momento, de que en Venezuela poco a poco tenemos que ir haciendo un cambio en la parte metodológica, ¿sabes? Respetando la cultura, la idiosincrasia, pero de lo que yo he vivido en Venezuela, lo que he vivido acá en España, creo que tenemos que ir cambiando de a poco y veo en estas interacciones que hemos tenido con los preparadores físicos, hay muchos preparadores físicos venezolanos
que están en esa tendencia, pero que no se confundan en copiar toda la metodología, en este caso española, y llevarla a Venezuela, porque yo creo que tiene que ser paulatina. Creo que tiene que ser paulatina, pero sí, de lo que uno trabajó con Paladini, después también trabajaste con Fabián Bazán, ¿sabes? Y bueno, ves diferencia, y creo que el éxito está en saber extraer las cosas que te puedan servir, contextualizar al grupo que tienes en ese momento, que es muy importante. Yo creo que tú puedes, todas las cosas que tú tienes para trabajar, si no la aplicas de la mejor manera para ese grupo, en el momento indicado, en el domingo a domingo, creo que ahí está la clave de todo. Puedes leerte todos los libros, tener todos los papers, tener toda la información, pero todas esas cosas que las condensan y las vas extrayendo, saber cuándo introducirla, porque el fútbol es de momento, es día a día, es de estado de ánimo, es de emociones diarias, ¿sabes? Entonces por ahí, eh, eso, y por supuesto la práctica, ¿sabes? La práctica, el día a día, el estar tanto tiempo en un club que te respalde, eso te hace crecer, que no creo que todo el mundo tenga esa oportunidad, pero a mí me sirvió mucho de poder dar los pasos importantes, mis primeros pasos, y dar los pasos más fuertes dentro de una institución donde habían metodologías bien marcadas, donde habían pasado grandes profesionales y donde tú pudiste independizarte y ser tú mismo, que eso es muy importante. Miguel, centrándonos ahora en el presente, quisiera que nos comentara tu experiencia actual con el Izarra. Si bien es cierto, nos has comentado de que tu visión ha cambiado, pero quisiera que profundizaras más en la actualidad. Quisiera que nos hablara del equipo en el que cumple funciones de preparador físico y si nos pudieras también dar ese día a día de Miguel Cordero en el club que está en la actualidad. Bueno, con mi viaje a España yo cambié muchas cosas, y una de las cosas que hace tiempo tuve la tendencia a cambiar fue las precisiones, ¿sabes? De cómo iniciar un entrenamiento y no solo esperar a que llamasen a la mitad de la cancha para comenzar. Eso es una gran inquietud que yo tenía, y de verdad que lo pude lograr. Por ahí cuando tuve la experiencia con Rodolfo, sí, tenían los circuitos, tenían los trabajos individualizados, los trabajos en las tardes, teníamos los trabajos individualizados o de compensatorios con los jugadores que estaban conmigo en la filial y luego están en el primer equipo. Por ahí cuando Fabián en la selección empezó a hacer todo el trabajo funcional o de fuerza funcional, eso tuve la experiencia de vivirlo, y ya ya había introducido algunas cosas a mi entrenamiento en el Caracas, pero una de las cosas que me marcó fue poder dar ese paso de qué puede hacer el jugador antes, ¿sabes?, de poder entrenar, o cómo podía optimizar el tiempo ante una entrada en calor, ¿sabes? Que no pudiera, que pudiera utilizar la primera parte de entrenamiento a hacer otras cosas, sencillamente optimizar el tiempo. Y una de las cosas de preentrenamiento, precesión, fue una de los pasos importantes, y a partir de seguir viajando, de seguir viendo, creo que fue algo muy significativo, que ahora estás aquí en España y lo ves como algo muy normal, que los jugadores tienen el hábito, que es una de las cosas de educabilidad que había que hacer en Venezuela en ese momento, y que creo que todavía se tiene que hacer, en crear hábitos en los jugadores, o que tomen conciencia, en este caso lo que está muy en boga, que es la prevención de lesiones o de la activación precesión como tal. Entonces eso fue una de las evoluciones, ¿sabes? Y la otra es de poder estudiar a más profundidad lo que es la periodización táctica, e ir directamente, no solamente leer el libro o leer las tesis de grado de Víctor Frade, ir directamente a la Universidad de Oporto, igualmente aquí en España, del microciclo estructurado o la metodología estructurada de Paco Cerulo, que nunca se me olvida cuando tuve la invitación de Seferino Bencomo, entrenador del Caracas, de que siempre todos los veranos se presentaba en Lanzarote y pudo vivirlo directamente. Creo que esa ha sido una de las cosas muy importantes que uno tiene que tener. Yo tuve la suerte de poder leer libros, de poder buscar en internet, ver videos,
y de poder cumplir el sueño de aprender eso y luego escucharlo en primera persona, hablando acá de España, creo que eso fue un crecimiento personal para mí muy importante. O sea, y fue uno de los sueños que pude llevar a cabo, de poder estar en un máster en España y poder escuchar a esas personas que tú lo veas tan lejos como Javier Miñano, que era el preparador físico de la selección española, y verlo quedar campeón por televisión en un mundial y luego tenerlo al frente como una persona normal, sencilla, ¿sabes? Eso hace crecer mucho, ¿sabes? Entonces, por ahí el cambio metodológico, el cambio de Miguel Cordero, el sello de Miguel Cordero fue estudiar todas esas metodologías y directamente a la fuente principal. Y después te nutre mucho cuando estás 40 partidos en Sudamérica, viajes 1 o 2 veces a Europa, porque lo estás viviendo en carne propia, ¿sabes? Te dice, ¿cuál es la metodología en Sudamérica? En los diferentes países, lo viviste con los equipos que enfrentaste, que Rudy lo debe saber, cuando vas a Brasil, Argentina, Paraguay, ¿sabes? Lo vives, estar en 30, 40 países, compitiendo con ellos, y visitando predios, visitando instalaciones, conociendo gente que te entrevistan, eso te hace enriquecer mucho, y luego corroborar todas esas cosas, tratar de unir esas dos metodologías o esas dos formas con la cada europea, es más o menos lo que te puedo decir o lo que puedo contar de cómo fui haciendo cómo fui haciendo mi metodología. Que he cambiado, sí, he cambiado, pero nunca dejo a un lado lo que es el trabajo analítico o el trabajo atlético, que no creo que tenga nada de mal, pero solamente lo que hay es que tener una buena comunicación con el técnico, con quién estás trabajando, cuál es el técnico, cuál es su metodología o cuál es su idea, o como dicen acá en España, cuál es su modelo de juego, ¿sabes? Creo que contextualizarse en eso es muy importante. Y una de las cosas que uno aprende es que tienes que adaptarte rápidamente, o como he trabajado con muchos técnicos, me ha ayudado a adaptarme a diferentes metodologías y por ahí directamente a lo que quiere el técnico. Y otra de las cosas también que bueno, uno se puede caracterizar porque siempre tengo un equipo competitivo, con un carácter competitivo importante, con personalidad, con equipos que terminan el partido entero, que terminan el partido con buena disposición, que uno se caracterizó por tener jugadores que fueran muy rápidos, potentes, explosivos, y bueno, eso a mí me ayudó mucho, que los jugadores tenían eso innato, y yo lo que hacía era tratar de optimizar un poco de lo que veía de sus cualidades, ¿sabes? Entonces, esa evolución es como te la cuento, traté de unir todos esos elementos y llegar a otro país, de un paso importante que das de Sudamérica a Europa, y vivir el día a día es totalmente diferente, ¿sabes? Pero también te consigues con clubes que pueden estar a la par del fútbol venezolano, y decirte que estar en el Caracas o estar en La Guaira y llegar a las 7 de la mañana con el jugador e irme a las 12 del mediodía o del día, por aquí algunos clubes no te los puedes conseguir. Yo últimamente en el Caracas, en La Guaira, podía hacer precesión, podía hacer desayuno, podía hacer algún desayuno, precesión, hacer la sesión como tal, tener todos los medios para recuperar al jugador y luego quedarse para un desayuno, un aperitivo o una merienda. Yo creo que fue un paso muy importante en mi último tiempo en Venezuela, que ahora te lo consigue aquí, ¿sabes? Más seguido, como algo muy normal, porque están, por su cultura y idiosincrasia, están unas bases muy sólidas en lo que es el fútbol de primera, segunda y segunda vez en este caso que estoy yo. Mi día a día, sigo haciendo mi precesión, ¿sabes? Como tal, me ayuda mucho que tengo jugadores que estuvieron en primera, jugadores grandes con más de 30 años, pero que estuvieron en primera y segunda y con un buen recorrido en segunda B, y ya por ahí pueden tener hábitos para hacer esa precesión que tú quieras hacer, esa prevención de lesiones o esos trabajos grupales de inicio o individualizados de inicio, porque ya lo traen adquirido. Y también, bueno, yo estoy en un club que por acá pasó Fabio Rodríguez como preparador físico, dejó unos trabajos importantes o dejó una forma de iniciar los entrenamientos que yo lo estoy aprovechando, por supuesto. Luego te consigue con un cuerpo técnico o un entrenador o un mister, que fue preparador físico, que tiene doble grado, que tiene 25 años, está bien preparado,
que fue preparador físico en otras instituciones, que fue segundo en otras instituciones, que aquí esa figura es muy importante, que tú tienes que hacer como preparador físico, segundo entrenador, y bueno, que marca las pautas muy claras, que está en la palestra de lo que son todos los métodos o la forma de trabajar actual en España, y te marca muy bien lo que tengo que hacer en precesión, todo el inicio o la primera parte de activación, y ya ahí él marca, está muy marcado la metodología de trabajo de lo que desde su modelo de juego, ya ir a hacer trabajo introductorio o trabajo de activación que tenga que ver con los contenidos que se va a trabajar ese día o los objetivos que se quieran conseguir, ¿sabe? Entonces, una participación muy activa en lo que son el inicio, que le llamamos calentamiento, luego hay 3, 4 tareas donde tienes que intervenir directamente con el primer entrenador y segundo entrenador, y que tienes que tener una capacidad de observación muy importante, porque luego tienes que hacer una evaluación, o esa evaluación que le hace el jugador subjetiva, con la evaluación que tienes que hacer con el técnico luego de evaluar las tareas que puedes hacer cada día en un video, ¿sí? Para tener una participación activa y muy atenta a la parte principal, como es la marca. Y bueno, si hay trabajos contextualizados con él o descontextualizados, o cuando dividen los grupos, o hay que hacer un ajuste o un trabajo compensatorio con algún jugador, con algún jugador en particular o alguna línea en particular, bueno, ahí es una de las cosas que me ha llamado la atención acá, de que no todo es contextualizado y siempre se le puede dedicar antes, durante o después del entrenamiento, como algunos trabajos analíticos que te puedan servir. Y luego, al terminar la parte principal, un buen feedback con los jugadores y con el entrenador, y pasamos a la última parte, que también aquí se estila mucho por ahí, hacer una última parte de flexibilidad dinámica, de hacer liberaciones miofaciales, pero también hay jugadores que ya lo tienen instalado, que es hacer trabajo de core, trabajo de tren superior, algunos trabajos individuales que se puede hacer de prevención de lesiones, así que no dista mucho de lo que uno trató de hacer el último tiempo del fútbol venezolano, pero que aquí se hace con más normalidad y lo hace más por convicción, por hábito, que por obligación, ¿sabes? Entonces ahí tiene que ver mucho la mentalidad del jugador. Creo que en Venezuela ha crecido mucho eso. En Venezuela se le están dando otras herramientas al jugador por la clase de preparador físico que tenemos actualmente, y no distan mucho, pero aquí se hace con más normalidad, ¿sabes? Aquí como ya lleva tiempo, ya culturalmente, acá tienes patrones muy definidos en lo que son las formas de trabajar, y por supuesto tienes metas de ver cómo trabajan la primera división, cómo trabaja la segunda división, cómo trabaja la segunda B de los 80 equipos que hay. Entonces, por ahí está muy marcada la forma de trabajar. Lo que hay que adecuarse a eso, aprender bajo perfil totalmente, porque tienes que saber dar los mensajes, saber contextualizarse a los jugadores que tiene, y por ahí, bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora que por ahí me hace crecer más como preparador físico, y que me da una plataforma para trabajar en cualquier ámbito del fútbol español, del fútbol europeo, y si te toca ir otra vez a otro fútbol, que esto sea un trampolín, una plataforma para ir a otro fútbol, el fútbol sudamericano, si te toca regresar a Venezuela, poder contribuir, ¿sí? De una u otra forma, poder contribuir al mejoramiento del fútbol venezolano, que creo que se están dando pasos importantes para hacer algunos cambios con todos estos entrenadores nuevos que hay, que muchos yo tuve la oportunidad de dirigirlo, compartir o estar en su última carrera como profesional. Entonces, por ahí eh, te da un basamento claro de evaluarte como profesionalmente quién eres actualmente. Pero sí, quedan con muchas dudas, sigo con incertidumbre, sigo preguntándome cosas, no dejo de aprender, ¿sabes? Porque hablas con personas o vas a charlas acá de personas con más estatus, y siempre están abiertos a aprender y cambiar, que es muy importante, pero siempre teniendo la personalidad de que tú tienes la forma de hacer las cosas, que te puedes adaptar, pero tienes que tener tu sello. Mi sello siempre ha sido quitándome el chip de jugador, ser muy competitivo, hacer siempre las cosas de buena manera, llevar al jugador al límite de sus condiciones, optimizarlo cada día, y por supuesto cosas que aprende acá en la parte socioafectiva o sociocultural, que es tratarlo como persona, que a veces uno antes era un dador de carga, ahora va más hacia la persona, va más hacia la parte afectiva, va más al día a día,
va más al saber más sobre el jugador y no solamente entrenarlo y bueno, y luego no saber más nada de él. Miguel, ya para ir cerrando este podcast que ha sido bastante nutritivo, nos comentarás acerca de los aspectos más resaltantes que pudiste vivir en lo que fue el máster, lo que fue esa experiencia de poder realizar el máster, tu recomendación a otros profes que deseen realizarlo, y también alguna recomendación bibliográfica que estés leyendo o que tú consideras que es relevante para la formación o para la actualización de los profesionales en la preparación física. Bueno, sí, yo creo que hay que buscar, creo que ubicándome en el 2009-2010, que más o menos uno ya estaba pronto ya al salto, preparado para dar el salto a primera división, ya uno tenía conocimiento de muchas cosas, ¿sabes? Ya había viajado y conversado con gente. Yo siempre recomiendo estar siempre muy a la par con las cosas, las nuevas tendencias, no obsesionarse, pero estar siempre a la par con nuevas tendencias. Y yo creo que el haber ido a otras latitudes y ver entrenar otro entrenador, otro preparador físico, creo que te da otra visión. No solamente quedarte, o no por menospreciar, que puedes visitar a los 20 equipos en el fútbol profesional y nutrirte. Esa es una parte, pero también hay otra parte que de otros lados de Sudamérica o de Europa que tú puedas ver y te pueda dar algunas cosas importantes para tú reflexionar. Yo siempre a las nuevas generaciones que se están iniciando en esto, es no quedarse con lo que tienen allá, no solamente que es difícil salir ahora, pero hay mucha información para uno capacitarse, ¿sí? A mí, una de las cosas que quería hacer hace tiempo, porque acuérdate que nosotros salimos un pedagógico o de la Universidad de Carabobo, de la ULA, y sales con un perfil de profesor de educación física más allá del penso de estudio, ¿sí? Pero nadie te dice o quién te autoriza para ser preparador físico, ¿sabes? Eso una vez esa pregunta me la hice. Y a nivel académico, ¿cuál es la especialización que tienes en preparación física? Siempre tuve esa inquietud y siempre traté de buscar, prepararme porque carecía de esas cosas académicamente, ¿sabes? Yo creo que se han creado universidades y algunos pensos de estudio en Venezuela que se pueda estar acercando algo más a eso. Pero lo que yo hice a esta altura de mi carrera era lo que tenía que hacer mucho antes. O sea, y siempre tuve esa inquietud. Y creo que cuando terminé con la Guardia 2018, di ese paso. No digo que tarde, porque nada es tarde, todo a su momento, pero dar ese paso creo que fue muy importante para uno reinventarse. Como te dije anteriormente, tenía 10 años interrumpido, estabas en una zona de confort, entre comillas, en el fútbol venezolano. Y después de haber cursado ese máster, que para mí fue muy enriquecedor, más que todo para contextualizarse lo que es el fútbol español y escuchar a primera mano de cuerpos técnicos, en este caso preparadores físicos de primera, segunda B de Madrid, como tal, que dan unas perspectivas de todo fútbol venezolano. Se los recomiendo a cualquiera. Ese y hay otros más en España, como ustedes saben, hay mucha capacitación acá, lo que hay que tener tiempo, dinero y por supuesto planificarse bien, pero la experiencia o el paso que yo di hacia ese máster creo que te hace crecer mucho. Y estando acá, todas las certificaciones, capacitaciones y todas las cosas que puedes acceder a, toda la información, más que todo a lo que es la evidencia científica, que a veces carecemos un poco de eso, que no lo es todo, pero sí es una gran plataforma, así como son los libros, que uno extrae cosas de los libros, pero no quedarse en los libros, porque lo que vale es la práctica o cómo lo llevas a la práctica. Para mí creo que fue muy importante. Llegó tarde, pero creo que llegó en su momento como para proyectarse en el tiempo a 10 años más de poder trabajar a alto nivel en cualquier parte del mundo. Entonces las recomendaciones que yo hago es, acá en España, por supuesto, tú eliges venir acá, primero por ser Europa, de habla hispana, porque también a nivel de fútbol, sí, como de repente puede ir a Brasil, Argentina, que lo que se respira es fútbol, acá también está en lo más alto del fútbol en Europa. Recomendar a que si puedan venir en vacaciones una vez al año a nutrirse, o no es, porque no es igual leerse el libro de priorización táctica y ponerlo en práctica que escuchar a las personas o escuchar varias vertientes de la priorización táctica, ¿sabes? Entonces yo creo que es seleccionar muy bien a las personas que tú escuchas,
siempre está detrás del conocimiento, ¿sabes? Está detrás del conocimiento, pero de recomendar, creo que sería dar un primer paso de poder buscar personas en Sudamérica, en Europa, que te puedan ir llevando diferentes campos de entrenamiento, de escuchar varios profesionales en las diferentes ramas o los diferentes componentes del entrenamiento. Y, por supuesto, uno también ha tenido una formación importante en lo que es a nivel académico y a nivel de libros o de texto, ¿sí? Yo, estando acá, hice el curso Nacional C, que sería como monitor. Actualmente estoy cursando el UFAB, que es el primer nivel. Y bueno, y te obligan a leer libros, y no solamente de fútbol, ¿sabes? Sino de otros temas que me han servido, de liderazgo, de psicología, de inteligencia emocional, la parte de neurociencia, que por ahí uno la parte un poco y solamente se va hacia la parte de los métodos de entrenamiento. Eh, yo tuve la oportunidad de compartir con Miguel Chamorro, que es el que hizo el fútbol incierto, ¿sabes? Conocerlo a primera mano, de leerlo, luego escucharlo, muy importante. Lo de Carlos Lago, lo de Carlos Lago, de ganar y volver a ganar sin dejar de educar, creo que te ubica mucho en lo que es el fútbol base. Igualmente la versión anterior de Cortita del Pie, ¿sabes? De Carlos Lago, ¿sabes? Son cosas muy puntuales, muy de camerino, muy de entrenamiento, muy de campo, que a lo mejor tú has pasado por ahí o te ves reflejado en esas cosas de esos consejos que ellos dan como tal. A nivel, yo sé que hay muchos libros, hay muchos temas, pero bueno, como está en boga todo lo de entrenamiento funcional, que estuvo muy de moda en Venezuela o en Sudamérica, pero una forma es cómo lo trabajan acá en Europa y cómo se llega hasta allá. El de Michael Bowles, ¿sabes? Del entrenamiento funcional aplicado a deporte, pero creo que te ubica bastante en el tiempo, en las progresiones. También el de Juan Carlos Santana, que acaba de salir de tutor, que es la parte americana, le voy la parte europea, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas, buscarlas de una u otra manera para uno enriquecerse, creo que es importante. Ahora, actualmente, en la materia que estoy viendo de liderazgo, eh, me pasó algo muy particular, que me ponen a leer a Pet Mari, que es un psicólogo acá de Barcelona, de liderar equipos comprometidos. Lo compré en el 2017, lo dejé en Venezuela y tuve que adquirirlo otra vez acá para poder hacerlo la recesión o hacer el resumen o de las pautas que tengo que entregar como tal, ¿sabes? Entonces creo que es un libro muy importante e interesante, porque acuérdate que esto es de sensaciones, emociones diarias, de estado de ánimos diario, y liderar equipos comprometidos no es nada fácil, porque uno tiene que convencer, y es muy importante el mensaje que puede llegar a esos jugadores, ¿sabes? Entonces, de esos libros o de esas vivencias o de esos máster que puedo hacer acá, que hay muchos, recomendarte uno, creo que hay que respetar la concepción de cada uno, porque yo estando en el máster también puede ir al de análisis del rendimiento, análisis del fútbol, o sea, que te dan la posibilidad de estar, y también son cosas que tienes que sopesar o tienes que escuchar, porque el fútbol es un todo, ¿sabes? Es muy integral, es muy complejo, y creo que tiene mucha incertidumbre para que prepararse en cada uno de esos aspectos. Entonces, a nivel de recomendar algo, sería eso como tal, y por ahí dejar algunas frases, ¿no? Que las frases uno las tiene diariamente, o te la dan los jugadores, o te lo da el contexto, o te lo da el trabajo, o la vivencia diaria, ¿sabes? Entonces, por ahí no te puedes ir con una frase, porque de la experiencia te salen muchas más, pero una de las claras que uno tiene que tener muy claro son que eres un gestor de recursos humanos, así de sencillo, que estás gestionando personas, ¿sí? Que estás gestionando personas y después futbolistas, ¿sabes? Que el fútbol es un deporte de sensaciones y emociones diarias, ¿sabes? Que lo decía Marco Chena, que por ahí de todas las frases que tengo anotadas, lo decía en el máster de análisis del rendimiento que se hace en el INED, que somos preparadores de sensaciones y optimizadores de estado de ánimo, ¿sabes? Estado de ánimos diario, creo que eso es muy importante, y lo que tú aprendes sobre la práctica es cómo crear el clima grupal. ¿Sabes? Que una cosa son estados de ánimos diarios y otras cosas son el clima grupal o el clima
de entrenamiento, mantener el clima de entrenamiento en el tiempo es bastante complejo, bastante. Y una de las cosas que he escuchado de varios entrenadores que decían que el jugador es lo que el entrenador o el preparador físico quiere que sea, ¿sabes? Eso creo que me dejó muy marcado como jugador y como futbolista. Y tratándose de metodología, de punto de vista, de la forma de trabajar, también por ahí escuchaba que la verdad es solo una opinión que coincide con tu punto de vista. No hay una verdad absoluta en esto, cada quien tiene su forma de trabajar y yo creo que hay que respetar los diferentes puntos de vista que tú puedas tener de un tema o de una metodología. Miguel, yo creo que de verdad para mí y creo que también para Rudy ha sido un tiempo de mucha reflexión y sobre todo de conocer tu carrera con un poquito más de análisis, porque si bien es cierto conocíamos tu trayectoria, pero no contada desde la primera mano. Así que para nosotros ha sido un tiempo muy agradable. Gracias por tu tiempo y sobre todo por darnos este espacio. Igualmente, gracias Miguel por este tiempo, por brindarnos este paso por algunas de las experiencias que has vivido, por los momentos que te ha tocado también compartir en otros espacios que sin duda van a dejar un mensaje importante en muchos de los que nos escuchen y les va a ayudar a ellos también a seguir profundizando en lo que es el tema de la preparación física, a seguir mejorando y a seguir llevando más allá el conocimiento, que es lo importante de estos podcasts, dejar esa influencia en aquel que nos escucha o que nos pueda escuchar y que, bueno, que le ayude también a su crecimiento personal para seguir avanzando y desarrollándose. Siempre es un placer poder conversar contigo y bueno, nada, agradecerte y sabiendo que siempre eres una referencia personalmente por todo, por cómo haces tu trabajo y por cómo lo has hecho a lo largo de tu trayectoria. No, agradecerle a ustedes, de verdad, un gran abrazo, felicitarlo por la iniciativa que tuvieron de hacer esta forma de comunicarse con los preparadores físicos venezolanos, todo el emprendimiento, el proyecto que están llevando a cabo. Uno quisiera que se fuese hecho desde Venezuela, o los que tenemos más tiempo en esto, hacerlo anteriormente. Bueno, se dio ahorita con la iniciativa de ustedes. Espero que este conversatorio por supuesto, le haya servido a esas nuevas generaciones para que se contextualicen, que sea un punto de partida, un impulso para lo que van a emprender, que no es una carrera fácil, que hay que dedicarle mucho tiempo, que ser muy apasionado en esto. Darle las gracias por el apoyo que tuve acá en España por parte de usted, porque fue las primeras personas que me contacté. Invitarlos también a que participen activamente, porque también su versión, que los próximos podcasts sean con ustedes mismos, porque creo que son personas muy preparadas, que están viviendo una experiencia muy importante en España, que pueden decir, que pueden también contextualizar mucha gente en Venezuela, que son personas muy valiosas, que son personas que han estudiado también acá en España. Salvador, que no tuvo una carrera importante en España, en Venezuela, pero que acá eres reconocido, o lo que has estudiado te da un bagaje como para contar cosas y para impartir conocimiento de lo que has vivido acá. Y creo que son, sí, personas muy valiosas que van a ayudar mucho al fútbol venezolano, porque, como dice, uno en el fútbol pasa, las instituciones quedan, a veces uno pasa y quedan los clubes, quedan las metodologías, quedan la forma de que trabajaste. Así que espero que haya sido del agrado de todos, de las personas que van a escuchar esto. Invitarlo a que sigan adelante con el proyecto, apoyarlo en lo que quieran emprender, ¿sí? Y que no solamente sean moderadores en el proyecto y que tengan participación más activa, porque creo que ustedes van a ser un punto de referencia para muchos preparadores físicos que están actualmente en Venezuela. Un abrazo y saludo a toda esa gente que está haciendo bien el fútbol venezolano de una manera titánica y que siguen apostando por el mejoramiento o por aportar para llegar a un mundial como todos queremos.